Hay momentos en que el cielo simplemente se desgarra. Cuando la vida que construiste con tanto cuidado, esa que planeaste hasta el último detalle, sientes que está siendo arrastrada por una inundación que nunca viste venir. Puede ser una llamada telefónica en mitad de la noche, una carta en el correo, una sola frase de alguien en quien confías que simplemente lo destroza todo. Y de repente, estás de pie en medio de un aguacero torrencial. El viento ruge, el agua sube y el paisaje familiar de tu vida ha desaparecido, reemplazado por un mar agitado y caótico. En ese momento de pura crisis, tus instintos te gritan que solo tienes dos opciones. Puedes dejar que el agua te aplaste, rendirte al frío y la oscuridad y simplemente dejarte arrastrar, o puedes luchar. Puedes gritarle a la tormenta, golpear las olas e intentar construir una presa contra la inundación con tus propias manos desnudas y sangrantes. Pero, ¿y si hay una tercera opción? ¿Y si el camino a seguir no es hundirse ni luchar? ¿Y si, estando ahí, empapado y helado, te das cuenta de que lo único que queda por hacer es aprender a bailar? Esta no es una historia sobre cómo evitar el dolor. Es una historia sobre cómo caminar directamente hacia él. No se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de entender que las tormentas de la vida no te suceden a ti. Suceden para ti. No están aquí para ahogarte. Están aquí para enseñarte un nuevo ritmo, para forjarte en alguien más fuerte de lo que jamás imaginaste. Esta es la historia de cómo podemos convertir cualquier aguacero en un baile y cómo nuestro dolor más profundo puede convertirse en nuestro mejor compañero. Permíteme llevarte de vuelta a mi tormenta. No fue un solo trueno. Fue un huracán de movimiento lento que cobró fuerza durante meses. Todo comenzó con un negocio en el que había volcado mi alma durante casi una década. Era más que un trabajo. Era mi identidad. Era la prueba de todas las noches en vela, las festividades perdidas y el sacrificio implacable. Lo había construido desde una idea en una servilleta hasta convertirlo en algo real. Algo que no solo me mantenía a mí, sino a un pequeño equipo que consideraba mi familia. La primera señal de problemas fue un pequeño temblor en el mercado. Un cambio que me dije a mí mismo que era temporal. Saldremos de esta, le dije a mi equipo, con la voz llena de una confianza que definitivamente no sentía. Pero el temblor se convirtió en un terremoto. Las ventas disminuyeron y luego simplemente se detuvieron. Clientes que habían estado con nosotros durante años comenzaron a retirarse con voces llenas de disculpas, pero con decisiones firmes. Los números en mis hojas de cálculo, que antes eran motivo de orgullo, se convirtieron en un golpe en el estómago diario. Cada número en rojo era como una gota de lluvia helada filtrándose hasta mis huesos. Elegí la segunda opción. Elegí luchar. Le declaré la guerra a esa tormenta. Mis días se convirtieron en un borrón frenético. Trabajaba 18, luego 20 horas. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Mi dieta era café rancio y pura adrenalina de pánico. Presioné a mi equipo más duro. Mi desesperación creaba una presión tóxica que tensaba la misma familia que intentaba salvar. Estaba en todas partes a la vez, tapando una fuga para que surgieran 3 más detrás de mí. Era el capitán de un barco que se hunde, absolutamente convencido de que podía achicar el océano con un cubo. El costo personal fue enorme. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Mis conversaciones con mi familia eran vacías, porque mi mente siempre estaba en otro lugar, calculando, preocupándome, creando estrategias. Veía la preocupación en sus ojos, esa mezcla de amor y miedo, pero yo solo lo veía como una falta de fe.
No lo entiendes, decía, levantando un muro. Tengo que arreglar esto. El punto de quiebre llegó un martes gris por la tarde. Estaba hablando por teléfono con nuestro cliente más importante, quien pensé que era nuestra última esperanza. Había pasado una semana elaborando una propuesta que estaba seguro de que cambiaría las cosas. Y por unos minutos pareció funcionar. Luego vinieron las palabras, educadas y profesionales, pero aterrizaron como un golpe físico. Hemos decidido tomar una dirección diferente. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo el silencio. El rugido de la tormenta en mi cabeza de repente se calmó, reemplazado por un vacío ensordecedor. Miré alrededor de mi oficina, los premios en la pared, las fotos de mi equipo, las pizarras blancas cubiertas con un mes de ideas fallidas. Era un museo de mi fracaso. Y en ese momento la lucha simplemente me abandonó. El agotamiento que había estado conteniendo durante meses me invadió en una ola aplastante. Puse la cabeza entre mis manos y, por primera vez, no intenté detener la inundación. Simplemente dejé que me arrastrara. Esa es la anatomía de una tormenta. No es solo lo que sucede por fuera, es el colapso por dentro. Es el momento en que la historia que te cuentas sobre quién eres se estrella contra las rocas de la realidad. Mi historia era que yo era un constructor, un luchador, un ganador, que el trabajo duro siempre daba sus frutos, que cualquier problema podía resolverse si eras lo suficientemente inteligente, lo suficientemente implacable. Pero la tormenta me enseñó una lección brutal. Algunas cosas están fuera de tu control. Algunas olas son demasiado grandes para combatirlas. Y cuando inviertes toda tu energía en resistir lo que ya está sucediendo, no solo fracasas, te rompes. Había estado operando bajo una falsa elección: derrumbarme o luchar, hundirme o nadar contra un maremoto. Ambos caminos conducían al mismo lugar, el agotamiento total. Uno es una rendición pasiva, el otro es activa, pero ambos nacen de la idea de que la tormenta es un enemigo a vencer, y ambos te drenarán hasta la última gota de energía que tengas. Esta es una experiencia universal. Quizás para ti no fue un negocio, quizás fue el final de una relación, un diagnóstico de salud, una traición o un sueño que simplemente murió. Los detalles son diferentes, pero el sentimiento es el mismo. El suelo cede, el cielo se cae, y te quedas entre las ruinas preguntándote cómo vas a sobrevivir. Te sientes totalmente solo, pero el dolor, en su forma más cruda, es una de las cosas más universales que nos conectan como humanos. Es una parte inevitable del viaje. El problema no es la tormenta en sí. Las tormentas siempre vendrán. El problema es nuestra relación con ella. Vemos el dolor como un enemigo y el caos como un error. Así que nos agotamos tratando de volver a un sentimiento de orden y comodidad que nunca estuvo garantizado. Nos resistimos a lo que es, y a lo que te resistes, persiste. Cuanto más luchaba contra la tormenta, más poder le daba. Mi lucha era su combustible. Mi negativa a aceptar la realidad era lo que me estaba destruyendo. Me estaba ahogando, no por la lluvia, sino porque había olvidado cómo simplemente soltar. Durante semanas, simplemente existí en esa niebla. El mundo se sentía silenciado y lejano, como si lo estuviera viendo desde detrás de un grueso muro de cristal. El fuego que me impulsó durante tanto tiempo se había ido, reemplazado por una ceniza fría y pesada en el estómago. Salir de la cama era un esfuerzo monumental. Estaba perdido, repasando cada error, cada señal perdida, cada giro equivocado. La tormenta había pasado, pero me había dejado varado en un páramo.
Mi curación no comenzó con una gran epifanía. Comenzó en silencio. Una tarde, no pudiendo soportar más el silencio de mi casa, simplemente salí a caminar sin destino. Había estado lloviendo, una llovizna suave, y la ciudad estaba limpia. Terminé en un parque pequeño, casi vacío. Me senté en un banco empapado, sin importarme que me estaban mojando. Vi a un anciano a poca distancia, de pie, perfectamente quieto bajo un árbol, con el rostro inclinado hacia el cielo y los ojos cerrados. No estaba tratando de mantenerse seco, simplemente lo estaba sintiendo. A pocos metros de él, una niña pequeña con botas de lluvia amarillas brillantes hacía exactamente lo contrario. Chapoteaba alegremente en un charco enorme, lanzando agua por todas partes. No estaba soportando la lluvia, estaba jugando con ella. Y entonces me di cuenta, no como un rayo, solo un pensamiento silencioso desde algún lugar profundo. No están luchando contra la lluvia. El anciano la estaba aceptando. La niña estaba interactuando con ella. Ninguno de los dos intentaba detenerla o desear que desapareciera. Estaban bajo la misma lluvia, pero teniendo una experiencia completamente diferente. Esa simple observación fue la llave que abrió la puerta de mi prisión mental. Había estado tan enfocado en la tormenta como esta única fuerza gigante y destructiva que no había visto las gotas de lluvia individuales. Estaba tan obsesionado con esperar al sol que me perdí la experiencia de la lluvia misma. Y entonces la pregunta que lo cambió todo surgió en mi cabeza. ¿Y si el objetivo no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia? Esa pregunta reformuló toda mi lucha. Los últimos meses no habían sido una guerra que había perdido. Habían sido un baile del que no conocía los pasos. Había estado escuchando un ruido caótico y aterrador, pero todo el tiempo fue música. Un ritmo salvaje y difícil sin duda, pero un ritmo al fin y al cabo. Este es el gran cambio de mentalidad. El dolor no es el enemigo. La incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que el crecimiento está ocurriendo. Pasamos nuestras vidas tratando de construir refugios y encontrar comodidad, pero una vida sin incomodidad es una vida sin crecimiento. Un músculo tiene que desgarrarse para fortalecerse. Una semilla tiene que atravesar la tierra oscura y resistente para alcanzar la luz. Como dijo Helen Keller, el carácter no se puede desarrollar con facilidad y tranquilidad. Solo a través de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma. Aquí es donde redefinimos nuestra relación con el dolor. Dejamos de verlo como un castigo y comenzamos a verlo como un compañero. Piensa en una corriente de resaca en la playa. Tu primer instinto es nadar frenéticamente contra ella, de regreso a la orilla. Pero cualquier nadador experimentado sabe que esa es la forma más rápida de ahogarse. Luchar contra la corriente solo agota tu energía. La forma de sobrevivir es nadar con ella, paralelo a la orilla hasta que estés fuera de su alcance. No vences a la corriente, la navegas. El dolor es esa corriente. Intentar combatirlo de frente es una batalla perdida. Bailar significa aprender a moverse con él. Significa aceptar la realidad sin rendirte a ella. La aceptación no es resignación. La resignación es darse por vencido. La aceptación es simplemente reconocer la pista de baile que te han dado. Y resulta que hay un nombre para esto. Los psicólogos lo llaman crecimiento postraumático. A diferencia de la resiliencia, que es consistente en recuperarse y volver a donde estabas, el CPT es cuando las personas que atraviesan una lucha intensa encuentran un crecimiento positivo que los lleva más allá de donde estaban antes. No solo se recuperan, sino que se impulsan hacia adelante. Los pioneros en este campo, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, descubrieron que este crecimiento generalmente se manifiesta en 5 maneras clave: una mayor apreciación por la vida, relaciones más cálidas, un mayor sentido de fortaleza personal, ver nuevas posibilidades para la vida y crecimiento espiritual.
En otras palabras, el trauma mismo se convierte en el catalizador para una vida más significativa. La tormenta no solo pasa, riega las semillas de un nuevo paisaje dentro de ti. Esta no es solo una idea poética. La neurociencia nos muestra que la adversidad puede cambiar físicamente nuestros cerebros a través de la neuroplasticidad. El proceso de superar activamente la adversidad, de aprender a bailar, fortalece las patologías neuronales que nos ayudan a regular nuestras emociones y tomar mejores decisiones. Estás literalmente reconectando tu cerebro para manejar el estrés de manera más efectiva. La lucha, el baile, es lo que forja esa nueva fuerza. Cuando comencé a ver mi fracaso a través de esta lente, toda la historia cambió. Ya no era lo perdí todo, se convirtió en fui liberado de todo. Había estado tan apegado a una sola versión de mi identidad, el empresario exitoso, que estaba aprisionado por ella. La tormenta no solo derribó mi negocio, derribó los muros de esa prisión. Me obligó a hacer una pregunta aterradora pero liberadora. Si no soy eso, entonces, ¿quién soy? El dolor no solo era una fuerza destructiva, era un maestro, un mentor brutalmente honesto que me mostró todos los defectos en mi enfoque a la vida. Me enseñó que mi valor no está ligado a mi patrimonio neto. Me enseñó que la lucha implacable, nacida del ego y el miedo, solo conduce al agotamiento. Me enseñó humildad. Me choqueó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un requisito para la conexión real. El dolor era el guardián en la puerta de mi siguiente nivel. Se paró allí, exigiendo que soltara a la persona que pensé que era, para que pudiera convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Había estado tratando de matar al guardián, pero la verdadera tarea era escucharlo. La verdadera tarea era aprender su baile. Aprender a bailar bajo la lluvia es una idea hermosa. Pero ¿cómo se ve realmente cuando estás en medio de tu propio huracán? El baile no es una actuación impecable. Es una serie de pasos torpes, incómodos y a menudo dolorosos. Es aprender a moverse de nuevo después de haber sido paralizado por el miedo. Después de ese momento en el parque, no me convertí mágicamente en un bailarín elegante. Mis primeros pasos fueron vacilantes. Para mí, el baile comenzó con una honestidad brutal. El primer paso es la aceptación sin juicio. Durante semanas, mi mente había sido un tribunal donde yo era tanto el fiscal como el acusado, volviendo a litigar mi fracaso sin cesar. El baile requería que despidiera al fiscal. Tenía que aceptar los hechos. El negocio se había ido, el dinero se había perdido, había cometido errores. Estas eran solo las condiciones en el terreno, no un veredicto final sobre mi vida. Comencé escribiéndolo todo, no como una confesión, sino como un inventario neutral, enumerando cada error, cada mala decisión, cada factor externo. Ponerlo en papel me permitió verlo no como quién era yo, sino como algo que había sucedido. No se trataba de culpar, se trataba de claridad. Es mirar el charco en el que estás y simplemente decir, bien, esto es agua, aquí es donde estoy. El segundo paso es encontrar el ritmo en el caos. La tormenta no es solo ruido, es información. Mi dolor intentaba decirme algo, pero yo había estado demasiado ocupado gritándole de vuelta como para escuchar. Así que comencé a hacer nuevas preguntas. En lugar de ¿por qué a mí?, comencé a preguntar ¿qué me está enseñando esto? Empecé a escribir un diario, no solo sobre cómo me sentía, sino sobre las lecciones ocultas en el dolor.
El ritmo de mi tormenta tenía un compás claro. Mi obsesión por la validación externa me había vuelto internamente frágil. Mi miedo al fracaso prácticamente lo había garantizado. Mi definición de éxito me estaba asfixiando. Escuchar este ritmo fue doloroso, pero contenía las instrucciones para mis próximos pasos. Me dijo que necesitaba redefinir mis valores, reconectar con mi familia y construir una vida que fuera fuerte desde adentro hacia afuera, no solo la que se viera bien en el papel. El tercer y más crucial paso es la elección de moverse. Aquí es donde realmente comienza el baile. La aceptación y la escucha son pasivas. El movimiento es activo. Es la decisión consciente de dar un paso, cualquier paso, en una nueva dirección. Para mí, esto fue aterrador. No tenía mapa. Mi confianza estaba destrozada. Así que empecé pequeño, ridículamente pequeño. Mi primer paso de baile fue hacer mi cama por la mañana. Era un pequeño acto de orden en un mundo de caos. Una pequeña promesa a mí mismo de que no me estaba rindiendo. Luego fue una caminata. Todos los días, llueva o truene. Se trataba de hacer que mi cuerpo se moviera de nuevo, incluso cuando mi mente quería quedarse congelada. Luego vino un paso más grande. Llamé a cada persona de mi antiguo equipo, no para poner excusas, sino para disculparme. Asumí mi parte en el colapso, mi pobre liderazgo, la presión que había puesto sobre ellos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Me temblaba la voz. Esperaba ira y recibí algo de ella, pero sobre todo recibí gracia. Este acto de moverme hacia las relaciones que había dañado, en lugar de alejarme de ellas por vergüenza, comenzó a sanar algo profundo dentro de mí. Me enseñó que bailar bajo la lluvia a menudo significa bailar con otras personas. Esta es la transformación. Bailar no se trataba de lanzar un negocio más grande y mejor. Se trataba de reconstruirme a mí mismo, un paso intencional a la vez. Significaba tomar un trabajo simple para pagar las cuentas, que me daba tiempo para sanar. Significaba tener largas y honestas conversaciones con mi familia. Significaba encontrar alegría no en los logros, sino en simplemente estar presente. En el sabor del café, el calor del sol, el sonido de la risa. Ya no intentaba conquistar el mundo, solo intentaba vivir en él. Y esto lleva a la moraleja del baile. La vida te lanzará tormentas constantemente. Eso es una garantía. Habrá pérdidas, fracasos y dolor. No puedes controlar el clima. Solo puedes controlar tu respuesta. El poder que tienes está en elegir tu baile. Entonces, ¿cómo es tu baile? Se trata de elegir la aceptación sobre la resistencia. Significa soltar la necesidad de controlarlo todo y centrarse solo en lo que puedes controlar. Tu actitud, tus elecciones, tu próximo pequeño paso. Se trata de abrazar la incomodidad como parte del crecimiento. Cuando sientes el ardor de un desafío, aprendes a verlo no como una amenaza,
sino como una prueba de que te estás volviendo más fuerte. ¿Te apoyas en él? Se trata de ser implacable en tu elección de seguir moviéndote, sin importar cuán pequeño sea el paso. Así es como forjas un espíritu inquebrantable. No esperas la motivación, te mueves y el movimiento crea motivación. Y quizá lo más importante, se trata de soltar las rocas pesadas que estás cargando. Los arrepentimientos, los resentimientos, los fantasmas de fracasos pasados. No puedes bailar cuando estás encadenado al suelo. Dejar ir es un acto feroz y necesario de autoliberación. Es el momento en que decides que tu futuro es más importante que tu pasado. La persona que emerge de la tormenta nunca es la misma que la persona que entró en ella. La lucha no es solo un obstáculo en el camino, la lucha es el camino, es el proceso mismo que te moldea. Cada desafío que has enfrentado, cada lágrima que has derramado, cada momento que pensaste que te romperías pero no lo hiciste, todo fue parte de tu entrenamiento. Te estaba enseñando los pasos. Si esta historia, esta idea de convertir el dolor en poder, resuena contigo y con la tormenta en la que te encuentras ahora mismo, por favor, sabe que no estás solo. Esta comunidad es un lugar donde compartimos nuestras luchas y nuestros bailes. Si este mensaje te ayudó, considera darle a me gusta y compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar fuerza en la lucha. Tu apoyo ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas que están paradas bajo su propia lluvia, esperando permiso para bailar. La vida no es un mar en calma y un cielo soleado. Es una fuerza dinámica, impredecible y a menudo turbulenta. Lloverá, los vientos aullarán. El suelo temblará. No hay paraguas que pueda mantenerte seco para siempre. Puedes pasar tu vida construyendo muros y corriendo a refugiarte, viviendo con miedo de la próxima nube. Puedes agotarte luchando contra cada ola y maldiciendo cada gota de lluvia, amargándote por la batalla constante. O puedes cambiar el objetivo. Puedes aceptar que la lluvia es parte de la vida. Puedes entender que el dolor no es un desvío de tu camino, es el camino. Puedes elegir ver cada desafío no como una carga, sino como un compás. Cada contratiempo no como una derrota, sino un nuevo paso que aprender. Puedes decidir que el sufrimiento no es tu identidad, sino tu maestro. La verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de tormentas, se forja en el corazón de ellas. Se descubre cuando dejas de pedirle a la vida que sea más fácil y comienzas a elegir volverte más fuerte. Se materializa en el momento en que dejas de esperar a que pase la tormenta y finalmente, con valentía, levantas la cabeza, sientes el ritmo y comienzas a moverte. La tormenta no te define. Tu baile, sí.